Silencio. Todo lo que había en aquel desolado lugar era solamente silencio, y el sonido del viento adornaba la sinfonía. ¿Cómo es posible que un monstruo que arrasó una ciudad en segundos haya sido derrotado de un solo golpe? Bell estaba con los ojos bien abiertos como platos, mientras ligeras gotas de sudor caían desde su frente hasta deslizarse hacia su barbilla y caer al suelo contactando contra él mismo, sin despegar su mirada de aquel sujeto calvo, quien estaba sumido en sus pensamientos, mientras un rostro oscurecido estaba presente, a lo que Bell sentía que estaba pensando en probablemente algo de extrema importancia: habré dejado la olla calentar. Se me echarán a perder los fideos que compré en descuento no oro. Bell miró con cara de póker al calvo, quien se agarró la cabeza, mientras se preparaba para irse del lugar, hasta que se detuvo abruptamente, para después voltear su cabeza a un lado mirando a Bell. Oye, ¿te encuentras bien, verdad? ¿En qué mundo estar en el piso con quemaduras es estar bien? Pensó para sí mismo Bell antes de responder, ese sí, todavía sigo consciente. Oh, qué bueno, entonces ya me retiro, diría el pelón antes de voltear de nuevo e irse de ahí rápidamente a salvar los fideos. ¿Qué clase de héroe es ese tipo? Su fuerza es aterradora, demasiado aterradora, y lo que más miedo me da es el pensar que en este lugar existen tipos así, pensó Bell para su persona, mientras leves escalofríos recorrían su columna antes de ponerse de pie con algo de dificultad, sintiendo el gran ardor en todo su cuerpo por culpa de las quemaduras que tenía, como también sintiendo algunos huesos rotos del cuerpo y hilos de sangre saliendo de su boca. Una pelea en este lugar fue suficiente para dejarme así, se dijo para sí mismo mirando su mano por un momento antes de volver a hablar para su persona. Soy demasiado ingenuo, creí que esto de sobrevivir sería fácil, pero realmente corro mucho peligro en este lugar, mejor buscaré un lugar donde poder pasar la noche y después pensaré con más claridad de la situación. Se diría el chico, antes de empezar a irse del lugar, ya que también había empezado a escuchar voces acercarse al sitio, optando por escapar de la escena rápidamente. La noche había caído, y Bell se encontraba caminando entre las calles de una ciudad que estaba repleta de personas, las cuales estaban caminando hablando mediante unos artefactos pequeños y rectángulos, otros pasaban con un portafolios. Este lugar es increíblemente diferente, no hay ninguna otra raza aparte de humanos, y tienen esas cosas tan raras, que al parecer son como los Oculous que Phelps nos dio en la noche donde ayudamos a los xenos a regresar a la dungeon. Mira, qué bonito es. Sí, parece un conejo. Se ve tierno. Bell podía escuchar algunas féminas hablar, y no necesitaba saber a quién se estaba refiriendo, puesto a que podía sentir algunas miradas puestas en él. ¡Qué vergüenza! Fue lo único que pensó, antes de poner sus manos en los bolsillos y seguir caminando, siguiendo escuchando murmullos de algunas personas hacia él, tanto por su apariencia como por sus vestimentas, que estaban algo rasgadas y quemadas. Hasta que no pudo más y el chico de un segundo a otro desapareció de la vista de los que lo observaban, habiendo huido del lugar rápidamente. Al menos aquí estaré un poco tranquilo. Bell había llegado a un callejón oscuro, mientras se apoyaba en una pared mirando la iluminación que venía de donde estaban las personas caminando. Él podía verlos, él podía escucharlos, reír, sonreír, hablar, convivir. Él estaba viendo cómo todos estaban en sus burbujas mientras pasaban caminando. Me preguntó si los demás estarán viéndome ahora mismo. Bell dijo esas palabras mirando hacia el cielo nocturno, recordando su vida pasada, con sus amigos, su familia, sus conocidos y compañeros. Realmente, yo los extraño mucho. Las bromas pesadas de Welf. Los consejos de Mikoto. Las charlas con Lily, Arwin y Estia. Como también a sus amigos con los que pasó tantos momentos, buenos, malos, difíciles y peligrosos. Un nudo se hizo presente en su garganta, mientras empezaba a sentir como sus ojos estaban humedeciéndose. Bell quería llorar, quería gritar al aire con todas sus fuerzas hasta que sus cuerdas vocales se desgarraran, quería maldecir a los cuatro vientos al causante de esa desgracia, quería maldecirse a sí mismo por haber sido tan débil. Él realmente quería descargar el enojo que sentía en ese mismo instante, y sin embargo, no podía hacerlo.
por lo que no le quedó de otra que simplemente quedarse con aquel sufrimiento enterrado en lo más profundo de su ser, mientras optaba por salir de ese callejón y caminar un poco para así poder despejar su mente de aquellos recuerdos. El chico había estado caminando durante varios minutos, explorando aquel nuevo lugar tratando de orientarse, siendo extremadamente difícil al ser un lugar completamente desconocido para él, viendo más a detalle todo lo que estaba a su alrededor. Desde los autos, los puestos, las extrañas y gigantes pantallas, las estructuras de los edificios, a los civiles y en especial a ciertos sujetos con trajes extravagantes. Aquí ser un héroe es un estilo de vida, en mi mundo era una meta que solo muy pocos lograban, y pensar que yo quería ser uno, pero, ser un héroe mediante tan solo una organización, hace que sienta que no es lo mismo, a ser un héroe por méritos y esfuerzo, pensó para sí mismo el albino, mientras seguía con su caminata esperando poder encontrar, aunque sea algo parecido a la iglesia abandonada donde vivía con su diosa. Inesperadamente, Bell empezó a sentir la sensación de ser seguido por una persona, a lo que el muchacho terminó de confirmar aquello debido al sonido de pisadas que se acercaban a él, por lo que dobló a la siguiente esquina y posó en la pared esperando a su perseguidor. Los segundos transcurrieron, y Bell seguía esperando a quien lo estaba siguiendo preparándose en caso de usar la fuerza. Sin embargo, su perseguidor no dio indicio de acercarse, lo cual lo extrañó un poco, hasta que el sonido de aire desgarrarse a través de la pared de concreto lo había alterado, haciendo que el chico mueva su cabeza a un lado, esquivando por poco una hoja metálica de doble filo que le alcanzó a rozar la oreja. «Bastardo, lo esquivaste». Ahí, Bell observó a un sujeto con ropas y capucha negra, ojos amarillos rasgados y cabello de color cenizo. Era el dueño de la cuchilla que atravesó la pared, misma que fue retirada por el sujeto, quien miraba con una sonrisa desquiciada al muchacho. «¿Por qué me atacaste? ¿Eres alguna clase de ladrón o algo así?», preguntó el chico, puesto a que si bien las cosas eran bastante obvias y pintaban que el sujeto enfrente suyo era un ladrón, quería estar seguro de lo que estaba pasando antes de usar la violencia. «¿Ladrón dices? Te equivocas, no soy un ladrón, el solo compararme con ellos me hiere, yo por otro lado, soy un artista, me llamo Brock». «¿Un artista? ¿Y qué hay del cuchillo?». «¿De dónde vengo? Nunca vi a un artista pintar con un cuchillo». «Eso es porque no saben lo que es la extravagancia, en cambio, yo sí, yo me ocupo de pintar esta ciudad del color que tanto le hace falta», diría el pelicenizo mientras empuñaba su cuchillo y daba una sonrisa salvaje, el color rojo. Al gritar tales palabras, el sujeto se lanzó a gran velocidad en contra del muchacho, apuntando la hoja de su arma a la yugular del mismo. Mientras su sonrisa se ampliaba en el momento de ver que estaba a centímetros de contactar con la piel del albino. Hasta que su muñeca fue sujetada por el albino, quien lo había detenido abruptamente. El shock le impidió a Brock el siquiera decir o pensar algo, que cuando recuperó la razón, vio que el albino lo alzó para arriba y le enterró un puñetazo en el estómago, clavando en el suelo al asesino, formando un cráter en el mismo, dejando con el estómago hundido al pelicenizo, completamente inconsciente. «Lo que haces está muy mal, Brock-san», fue lo único que dijo el chico, mientras quitaba su puño del vientre del asesino, mirándolo de pies a cabeza. «De casualidad, medimos casi lo mismo de talla, ¿no?», lo diría mirando las vestimentas del asesino. «Genial, ahora ya no tendré frío», se escuchó por parte de Bell, quien saldría del callejón con otras vestimentas, siendo particularmente las del asesino. «Bueno, no puedo decir lo mismo de Brock-san, pero al menos lo deje en un lugar donde esas personas con ropas extrañas lo encuentren antes que los monstruos». Así se vio como en un bote de basura enfrente de una multitud de personas se encontraba Brock, completamente desmayado y en ropa interior, mientras estaba atado de pies a cabeza. Las tripas de Bell rugirían al no haber comido nada de nada desde que había llegado a ese nuevo mundo. El chico al ver eso únicamente se tuvo que aguantar el hambre e irse, ya que no tenía dinero para comprar algún comestible, y encima había notado como el dinero de aquel mundo eran papeles finos y algunas monedas, lo cual lo confundió mucho al no tener ni idea de la clase de economía que existía. «Vengan a ver al campeón. Aquel que fue capaz de vencer a muchos peleadores profesionales».
Bell escuchó aquel grito y vio una gran multitud de personas rodeando un lugar. Curioso, el conejo de la suerte se acercó viendo a un sujeto en pantalones cortos, guantes extraños y un peinado peculiar. Escuché que aquel que lo derrote ganará 50.000 cenizas. Yo escuché que le darán 500.000 si es que logran vencerlo de un solo golpe. Varios comentarios se hacían presentes, mientras que el peleador estaba lanzando golpes al aire tratando de lucirse, mientras que la multitud seguía hablando. Disculpe señor, ¿cuánto era lo que pagaban si lo derrotan? Oh, muchacho, el premio es de 50.000 cenizas si lo derrotas, pero si lo derrotas en el primer round es de 500.000. 500.000 solo por vencerlo. Eina-san seguro me mataría si supiera que ando peleando por dinero, pero la verdad es que necesito comer algo. Yo acepto el reto. Hubo un pequeño silencio en la multitud mientras que el albino se empezó a dirigir hacia el peleador, quien sonrió de oreja a oreja. Ja 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 ja, estos muchachos de hoy en día les gusta al parecer desperdiciar la vida. Adelante, te dejaré dar el primer golpe. La gran multitud de personas comenzó a echarse a reír, mientras que varios le dirían al albino que se rindiera, otros se mantenían neutros y algunos miraban intrigados sobre el resultado. ¿En serio? ¿Estás seguro? Por supuesto, ni te contengas, puedes atacar con toda confianza. Respondió con seguridad el sujeto, mientras extendía sus brazos de lado a lado, esperando el golpe. Bueno, si insistes. Otro silencio se hizo presente en la multitud, viéndose como el peleador había sido mandado a volar contra una pared de concreto, atravesándola totalmente y estrellándose contra el suelo por completo. Ni cuando el chico volvió a relajar su postura, ni cuando los escombros de la pared cayeron al suelo y el peleador claramente se mostró inconsciente, simplemente nadie lo pudo creer. La cantidad del premio si lo vencían en el primer asalto era de 500.000 no. La voz del chico lo sacó del shock, a lo que un sujeto aún manteniendo la expresión choqueada solo se acercó al chico y le extendió una rodaja de billetes. Ben la tomó y se despidió con una reverencia antes de irse del lugar por completo. Los niños de ahora dan miedo, fue el pensamiento unísono que tuvieron toda la multitud, a lo que algunos se acercaron al peleador para sacarlo de las rocas y llevarlo a otro lugar. Que bueno, al menos me servirá para comer, sin embargo, todavía no resolví dónde voy a dormir. Diría el muchacho mientras caminaba con un bocadillo acompañado de una botella de agua, las cuales compro imitando las acciones que hacían las personas de ahí. Este estaba caminando por una zona alejada de la multitud, mientras buscaba en distintos lugares algún sitio donde pudiese pasar la noche, encontrando puramente edificios en ruinas, ya habiendo husmeando en esto mismos en busca de aunque sea alguna habitación o mínimo un colchón donde dormir, sin ningún éxito. Encontrándose actualmente en Ciudad Z, el albino ya comenzaría a sufrir las facturas del sueño, aunque hace tiempo atrás había estado en los pisos profundos y únicamente había estado durmiendo tan solo 5 minutos, mínimo tenía la oportunidad de descansar por un breve tiempo. Ahora, con monstruos en la superficie y ladrones que se autoproclamaban artistas sueltos, la idea de dormir desprotegido en algún sitio abandonado le traería mala espina al conejo, no quedándole de otra que seguir buscando. Cucucu, veo, una cosa maravillosa. ¿De qué color? Arriba de un edificio, un sujeto estaba en el borde del techo observando a la ciudad, viendo a su alrededor a diversos héroes, diversos animales, algunos monstruos, en busca de una presa. De color blanco, diría, mientras que con un artefacto con forma de ojo de un color verde, visualizaba a lo que sería su siguiente presa. Bell, por su parte, había sentido una sensación escalofriante viajar a través de toda su columna, alertándolo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa ahora? Diría para sí mismo el chico mientras giraba a cabeza hacia una dirección, habiendo sentido una aguda mirada clavarse en él, pero no vio nada. Supongo que el sueño me está afectando más de la cuenta. Diría para sí mismo, mientras retomaba su caminata. Bell. El chico escuchó una voz familiar hablarle, una voz demasiado familiar para Bell. El muchacho se giró abruptamente para mirar a sus espaldas, y ahí, al final de la calle, una silueta que él conocía muy bien se hizo presente.
Welf. Bell abrió como platos los ojos, sin embargo no logró formular ninguna otra palabra ya que Welf se había ido corriendo, a lo que el joven sin pensarlo dos veces, se fue de ahí a gran velocidad persiguiendo al pelirrojo. Welf. Espera. Gritó el albino, mientras lograba divisar cómo el pelirrojo se había detenido, observándolo con una sonrisa. Welf, ¿cómo es posible? Diría, mientras a medida que se acercaba sentía sus ojos humedeciéndose, y yo creí que estabas muerto, ¿acaso también viniste aquí como yo? Eso es genial, si trabajamos juntos capaz podamos volver con los demás Welf, tal vez podamos volver a casa. Diría mientras abrazaba con mucha fuerza a su mejor amigo, como si quisiera aferrarse a él, como si su propia vida dependiera de aquello. Te hice ver a alguien muy importante. Esa voz, totalmente diferente a la de Welf, siendo una voz completamente desconocida para Bell, lo había alertado a lo que el chico había saltado abruptamente, observando incrédulo que, quien creía que era Welf resultaba ser un sujeto desconocido, un completo desconocido. ¿Tú, quién eres? Habló, mientras su flequillo cubría sus ojos, había tenido esperanza en que su mejor amigo estuviera vivo, y esa esperanza acababa de ser aplastada por aquel sujeto, quien miraba con una sonrisa tétrica. ¿Que quién soy? Yo, mi querido amigo, soy tu buen vecino Sanku. Aquel sujeto vestiría un abrigo que le llegaba hasta las rodillas, teniendo unas cuchillas en las muñecas y un artefacto con forma de ojo verde en la frente. Bell, quien seguiría con su mirada oscurecida, solo limitándose a escuchar al susodicho Sanku, quien no tardó en darse cuenta del porqué. Oh vamos, no te pongas así, tu amigable vecino Sanku puede ayudarte amigo. ¿Ayudarme dices? ¿En qué podría alguien como tú ayudarme a mí? Preguntó el chico, mirando con un rostro serio, mientras que Sanku sonrió. Muy simple, solo debo cortarte la cabeza y así podrás ver a ese amigo tuyo, y a los otros, y a todos los que perdiste. Respondió con una gran sonrisa tétrica el hombre, sin embargo a Bell le sorprendió que aquel sujeto supiera eso de él, y antes que lograra formular una pregunta Sanku se le adelantó. Déjame adivinar, vas a decir cómo sabes eso. ¿Verdad? Respondiendo a tu pregunta, lo sé gracias a esta preciosura, que es capaz de ayudarme a hacer varias cosas, y entre ellas, ver en la mente de los demás. Esto es un prototipo tecnológico creado por la organización en un intento de hacer habilidades artificiales de los Espers, aunque lamentablemente es un prototipo, pues solo nos da habilidades como ver la mente y recuerdos. De partir de eso no más, aún faltan las demás habilidades psíquicas. Bell no le entendió casi nada, solo sabía que aquel artefacto verde era el causante de que aquel sujeto pudiera saber tanto datos sobre él, sin embargo algo aún no cuadraba. ¿Por qué? Sanku no entendió a qué se refería el chico con el por qué, sin embargo Bell volvió a hablar. ¿Por qué haces esto? Eres un asesino, pero ¿por qué? ¿Tiene algún sentido herir a los demás? ¿Tiene algún motivo coherente, alguna justificación? Sanku miró por unos segundos en silencio, procesando las palabras, mirando hacia arriba el cielo nocturno mientras las palabras ¿por qué haces esto? Resonaron en lo más profundo de su mente. ¿Por qué? Lo disfruto, Kukuku. Bell guardó silencio, sin embargo Sanku extendió sus brazos a sus costados, y con una gran sonrisa siguió hablando. ¿Qué más sentido debe darse para justificar mis acciones, más allá de mis gustos? Eso es innecesario, si hago lo que hago es porque me gusta y ya, no hay necesidad de darle tantas vueltas. Me gusta oír gritar a los demás, me gusta verlos aterrados, me gusta que tiemblen del miedo, me gusta, me encanta. Gritó al aire con gran emoción, mientras se abrazaba a sí mismo. Sanku se empezó a reír de una forma maniática, mientras que Bell seguía estando con la cara ensombrecida. Suficiente charla, se escuchó por parte de Bell, quien seguía quieto en su lugar, mientras que Sanku lo observó. Oh, amigo, pero si estoy disfrutando de nuestra charla, vamos, tan solo estamos conociéndonos. Respondería con una sonrisa de oreja a oreja, mientras seguía abrazándose a sí mismo.
pequeño, casi inaudibles pero aún así lo suficiente para Bell, sonó a sus espaldas haciendo que el chico se gire, observando confundido al no ver a nadie. ¿Qué pasa? ¿Tienes escalofríos, amigo? Tranquilo, resolveré eso cuando te mande al otro mundo. Habló con burla Sanku mirando como el chico estaba tenso. Eso, seguro fue un truco de este sujeto, ese ojo debe de tener muchos usos, si es que puede ver la mente y recuerdos de los demás. Al decir eso, Bell pensó en la situación actual, pensaba sobre detener a aquel sujeto para que dejara de dar problemas, al fin y al cabo, es lo que debía hacer, y sin embargo, Bell no sentía deseos de hacerlo, contrario a lo que alguna vez hubiera hecho antes, ahora, no sentía la necesidad de pelear, no quería tampoco hacerlo, antes en horario, él hubiera dado cuerpo, sangre, sudor, lágrimas y su alma en detener a este enemigo, y sin embargo, ya no estaban en horario, ya no estaban con sus amigos, ya no estaba con su familia, Bell ya no tenía lo que lo motivara a seguir peleando, ya ni sentía esa llama de determinación, ahora, se sentía, vacío, tan profundamente vacío. Sanku al no ver alguna acción en su presa se extrañó, a lo que Bell habló. «Lárgate». «¿Qué?», preguntó Sanku sorprendido, pero Bell volvió a hablar. «Lárgate, no quiero verte, ni tampoco pelear, sigue haciendo tus tonterías que no son asuntos míos», respondió con un rostro ensombrecido el chico mientras se daba vuelta y empezaba a irse. Sanku por otra parte se había sorprendido un poco, a lo que decidió hablar. «Kukuku, mira nada más, y yo que pensaba que las personas como tú, eran más civilizados que personas como yo, más inteligentes por vivir en una sociedad civilizada, pero mira nada más, estás huyendo como un cobarde, al igual que tus amigos». Hubo un breve silencio, solo para que Sanku viera como Bell se daba media vuelta y se acercaba a él hasta quedar cara a cara, observándolo seriamente. «¿Tú no quieres pelear conmigo?» «Oh». Sanku sonrió maliciosamente al notar que logró tocar una fibra sensible para después darse media vuelta y mirar de reojo a Bell. «Te aseguro que sí quiero», respondería, solo para luego meterle una bofetada en la cara al chico en busca de provocar alguna reacción violenta, decepcionándose, al ver que Bell se limitó a voltear a mirarlo con un rostro ensombrecido, mientras apretaba sus puños. «Retráctate de lo que dijiste anteriormente, de mis amigos», Sanku sonrió nuevamente, viendo con burla al chico. «Vas a tener que matarme, para que eso pase», respondió, para luego meterle un jab en la cara a Bell, siguiendo una sucesión de golpes en el estómago y rematar con otro jab en la mandíbula, y con su otro brazo preparando un percorte el chico interceptó. «Te lo advertí», diría el chico, torciéndole el brazo a Sanku. «Ah, por fin». Fue todo lo que pudo decir, antes de recibir un puñetazo en toda su cara, que lo lanzó al suelo haciendo que Sanku rodara por él mismo dejando un leve rastro de destrucción. No, el asesino quedó arrodillado mientras que Bell lo tomó del cuello de su abrigo, alzándolo para que estuviera a su altura, a lo que Sanku lo miró con una expresión seria, solo para después sonreír de oreja a oreja y luego decir: «Mi turno». Al terminar aquello, el asesino le metería un potente golpe en el estómago a Bell, sorprendiendo al aventurero ya que la potencia del golpe había sido anormalmente alto, tanto que lo lanzó por los aires, haciendo que cayera en una calle. Sin embargo, no tuvo tiempo para pensar que al instante se movió para un lado, esquivando a Sanku, quien había saltado y estaba por clavarle un rodillazo en la cara. Pero qué increíble decepción, gritaría el asesino mientras se ponía de pie, mirando con una sonrisa maniática a Bell. «Anda pues». Bell se puso el guardia al instante, ya habiéndose recuperado del golpe anterior. Tanto Bell y Sanku se abalanzaron el uno contra el otro, a lo que Sanku, usando una de las cuchillas de mulecas, lanzaría un tajo al cuello de Bell, que sería esquivado por el chico, mismo que respondería con una sucesión de puñetazos en el torso, o al menos esa era su intención, pues sin que lo viera venir Sanku giró su cuerpo para un lado, esquivando el ataque y lanzando un corte vertical que consiguió esquivar, únicamente siendo cortados unos cuantos mechones de su cabello. ¿Qué? Vio venir mi ataque en tan solo unos instantes. Ojo, impresionado, ¿verdad? Creí haberte dicho que este artefacto me ayuda a ver tu mente, más allá de pensamientos también me permite ver qué planeas hacer, antes de que lo hagas, jojo.
Bell se sorprendió, pues no se esperó que aquel aparato tuviera esa función. Sin embargo, el chico volvió a atacar, lanzando un puñetazo a la cara. ¿Piensas usar el puñetazo como una trampa?, gritaría mientras su vista se posaba en una de las piernas del chico, que lanzaba un rodillazo habiendo cambiado la trayectoria del ataque. Sin embargo, también es una trampa, el puñetazo es el verdadero ataque. Volvió a gritar, mientras veía de nuevo el puño y lo interceptaba, consiguiendo tener una abertura en la postura de Bell, lanzando un corte que el chico, moviéndose al último segundo, logró esquivar, recibiendo un raspón como consecuencia. Mierda, 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 incluso si cambio de ataques a últimos momentos, este sujeto es capaz de verlos, gritaría para sus adentros. Sin embargo, no pudo pensar más, ya que Sanku lo volvió a atacar, a lo que Bell, sin tiempo que perder, levantó su mano apuntando a Sanku. Firebolt. Tras conjurar su hechizo, un fuego electrificado saldría de la mano de Bell en dirección de Sanku. Y sin embargo, es inútil, gritó el asesino mientras con relativa facilidad esquivaba el ataque, como si ya lo hubiera previsto, a lo que Bell trató de conectar un golpe fallando, recibiendo un puñetazo de Sanku. Lo elevó por los aires por unos momentos antes de que Sanku lo tomara de las piernas y lo estampara con el suelo, para luego lanzarlo al cielo y, impulsándose desde el concreto, embestir al chico, quedando ambos arriba de una casa abandonada. Bell trató de reincorporarse, pero Sanku se le puso encima, empezando a estrangular. Solo deja de pelear, amigo. Basta de dolor, muy simple, gritaría el psicópata, antes de conectarle un puñetazo en la cara que rompió parte del techo, viéndose como en la casa abandonada habían unos pequeños infantes que miraban con miedo a ambos sujetos. Oh, qué desafortunada situación, lamentablemente no puedo dejar cabos sueltos, habló Sanku con una sonrisa, solo para que Bell con su brazo libre lo sostuviera de la cara y lo estampara con otra parte del techo, ahora quedando el albino encima del asesino mientras lo golpeaba salvajemente en la cara. Deja, lo diría mientras le impactaba un puñetazo, de fastidiar. Series de puñetazos en la cara, con tus estupideces, terminaría de decir, mientras daba un golpe de martillo en toda la cabeza de Sanku, causando que el techo colapsara, dándole la oportunidad a Sanku de zafarse para colocarse a las espaldas de Bell y sosteniéndolo, le haría un movimiento de lucha libre, un suplex, estrellando a Bell en el suelo para rematarlo con una patada que lo mandó a estrellarlo, haciendo que el chico ingresara en un edificio abandonado. El asesino se le colocó a unos metros de él, mirándolo con burla, mientras que el chico se recargó en un pilar destruido. Te saqué de quicio, ¿verdad?, preguntaría con gran burla el asesino, mientras que Bell solo se limitó a tratar de recuperar el aliento, hasta que vio el pilar de donde se sujetaba, y sin pensarlo, lo sujetó y conseguiría estamparle a Sanku, sin que éste lo lograra esquivar, haciendo que se estrellara contra un muro del edificio, y sin darle tiempo de pensar, el albino lo embistió atravesando ambos el edificio y volviendo a ingresar a una calle abandonada. Al parecer, puede esquivar los ataques que pienso, pero no los que no pienso en ejecutar, y lo hago por instinto, diría Bell para sí mismo, mientras que Sanku le metería un golpe doble en la espalda, logrando hacer que el chico lo soltara y cayera al suelo. Tan joven, tan débil, y tan lento, no debiste haber pisado nunca esta ciudad, le diría el asesino mientras sonreía con burla, mientras volvía a ponerse en guardia. Lo intentas otra vez. Hablas demasiado. Una vez dijo eso, el chico, aplicando la misma estrategia, tomaría a Sanku con la guardia baja con una sucesión de puñetazos en la cara y pecho, solo para que al intentar darle un jab en la mandíbula, Sanku se agachara y cambiaran de posición, ahora siendo el asesino quien le devolvería la sucesión de ataques consecutivos, mientras le causaba cortes profundos al chico, hasta meterle una patada en la boca del estómago que lo enterró en unos escombros. ¿Ese ya es tu límite? Bien, seguramente los niños que están en el otro edificio darán más pelea que tú.
Hablaría con una sonrisa tétrica, mientras le daba la espalda a Bell, que seguía aturdido, sin embargo habiendo escuchado las palabras del asesino, mientras en su mente se le haría presente la imagen de Horario destruido y a sus amigos asesinados, a lo que momentáneamente, un brillo rojo lo rodeó mientras saldría disparado de los escombros directo hacia Sanku, quien trató de protegerse al percatarse de eso, pero fallando, Bell lo estrellaría contra un pilar de roca, el cual se colapsaría debido a un puñetazo que el chico le metió al psicópata en el rostro, para después arrojarlo a un lado y sujetar ese mismo pilar y embestir directamente al asesino. Eso es. Sigue así. Gritaría eufóricamente, mientras que con las cuchillas de mulecas destruiría el pilar tratando de darle un corte a Bell, pero hubo algo que lo detuvo. Por momentos, pudo ver algo raro en el chico, pero no pudo seguir pensando debido a una lluvia de golpes que le habían dado de lleno lanzándolo contra unos escombros más. Sanku, emocionado, saldría de los escombros y atacaría nuevamente, solo para que Bell le diera un puñetazo que lo tumbó al suelo y luego de eso sujetarlo de las piernas y lanzarlo contra una estructura severamente dañadas del edificio. Bell notaría eso y sin dudarlo 2 veces, golpearía esa estructura para después y con muchísimo esfuerzo, arrojarla encima de un aturdido Sanku, quien no tuvo tiempo a reaccionar a aquello siendo aplastado. Bell cayó de rodillas al suelo, mientras respiraba entrecortadamente, sentía como le dolía todo el cuerpo, en especial la cabeza, la cual posiblemente se haya llevado la mayor parte de los golpes. Los niños del edificio, ¿por qué hay niños en ese edificio?, diría, mientras se paraba y empezaba a caminar hacia el edificio, observando cómo este estaba un poco lejos. ¿Te vas tan pronto? Pero si la diversión apenas está empezando. La voz de Sanku alertó al chico, donde un gran temblor se hizo presente, y Sanku, alzando la misma estructura que lo aplastó, se la lanzaría a Bell. Teach, no tengo tiempo para pensar en cómo está mi cuerpo. Gritó, y reuniendo toda la fuerza de su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta de la cabeza, la reuniría en su brazo derecho, con el cual, cubrido con su magia Firebolt, le conectó un golpe a la estructura haciéndola explotar en miles de pedazos. Sin embargo, Sanku aprovechó aquello para cortar su distancia con Bell, y le intentaría dar un golpe, el cual el exaventurero interceptó y trató de usar su otro brazo para golpear la cara del asesino, mismo que también interceptó el golpe, a lo que ambos empezaron a forcejear viéndose como todo el campo de batalla estaba temblando y formándose grietas por la presión que ambos ejercían, abriendo grietas en las calles y en la zona donde peleaban. Cuando vine aquí, solo necesitaba presas sencillas que no pudieran poner resistencia, pero tú, tenías que darte aires. Lánzame lo que tengas en mano, seguiré vivito y coleando, ese débil cuerpo fallará, pero antes de que termine con todo esto y acabe contigo, déjame decirte una cosa. Hablaría Sanku, antes de acercarse un poco a Bell y hablar con una sonrisa tétrica. Yo, tengo voces en mí, ¿sabes? Es difícil, demasiado difícil callarlas, y lo único que lo hace, es la sangre y dolor de las personas. Al gritar esas palabras, Sanku le atinó un golpe en la cara a Bell, logrando hacerlo retroceder para atrás, y sin dar tregua alguna le lanzaría un golpe mucho más potente en el estómago, lanzándolo al aire para después saltar con todas sus fuerzas y embestirlo en el aire. Bell no se quedó de brazos cruzados y comenzó a golpear fuertemente la cara de Sanku, pero el mencionado, usando sus piernas, le daría una doble patada haciendo que Bell vaya directo a una de las grietas del campo de batalla, a lo que Bell clavó su mano en el concreto para así detener su caída, sintiendo como la carne de la mano con la cual se sostuvo se había desgarrado totalmente. Escuchando la voz de Sanku. Lo viste con tus propios ojos, no puedes hacerme daño, nada puede, tu cabello, tus ojos, tu respiración, tus brazos, tus piernas, todo de ti lo puedo ver, eres un libro abierto dándome las instrucciones de cómo matarte, pude haberte matado hace tiempo pero solamente estoy alargando esto para poder disfrutar el momento. Esta pelea es inútil, tu esfuerzo es inútil, esto no tenía que ser así. Mientras Sanku hablaba, Bell treparía de donde estaba para poder salir de esa grieta. Patético. Siendo recibido por una potente patada por parte de Sanku, la cual lo lanzó al otro extremo de la calle de donde estaban peleando, a lo que el chico comenzó a ponerse de pie difícilmente. No puedes ganar. A mí no me importa nada más que ganar.
Pero a ti sí te importa todo lo de tu alrededor, al fin y al cabo, sigues conteniéndote a pesar de que trato de matarte, y igual lo sigues intentando. No soy un monstruo, si tan solo no estuvieras resistiéndote, esto no hubiera terminado así, pero no. Una vez Zanku finalizó sus palabras, se impulsó de donde estaba con intención de rebanarle el cuello a Bell, quien conseguiría esquivar por poco el corte. Retrocediendo para atrás mientras miraba con seriedad a Zanku, mismo que ya no tendría su sonrisa desquiciada sino una expresión seria. Acabemos con esto. Al decir esas palabras, tanto Bell y Zanku se lanzaron el uno contra el otro a una gran velocidad formándose ondas de choques, de la cual solo se vería los destellos chocando entre sí, formándose un sinfín de corrientes de viento que se extendían por el campo de batalla. Bell y Zanku en un punto habían empezado a desplazarse por la zona de batalla, el intercambio entre ambos no se dio para nada formando destrucción a su paso mientras que iba extendiéndose cada vez más y más. Zanku lanzaría un corte con una de sus cuchillas de muñeca, sin esperar que sin darse cuenta Bell lo tenía sujetado del brazo, y le metería un rodillazo en la cara al asesino, rematando con una patada en las costillas, que lanzó al psicópata para un lado, mientras que Bell, en el momento donde había sujetado el brazo de su enemigo, le había quitado la cuchilla de muñeca, colocándosela para poder luchar de manera más eficiente. Eres muy rápido, tan rápido que me cuesta ver tus movimientos y debido a eso, no puedo predecirlos. Eres tan ingenuo como para decirle a tu enemigo la debilidad de tu habilidad, eres demasiado confiado. ¿Qué puedo decir? Me encanta hablar. Lo gritaría Zanku mientras se lanzaba de nuevo contra el chico, sin embargo sin esperarse que el chico se impulsara para la pared de un edificio, esquivándolo, mientras un sonido peculiar haría acto de presencia. ¿Esas son campanas? Preguntó Zanku algo confuso, mirando a Bell observando como la cuchilla de muñeca que él mismo le había quitado, estaba bañada en una luz blanca, mientras que el chico lo observaba con una mirada seria. ¿Qué es eso? Fue lo que pensó el asesino, tratando de impulsarse contra Bell con intención de interrumpir su ataque, sin esperar que el chico volviera a evadirlo mientras seguía cargando el ataque, para sorpresa del asesino ya que había creído que este dejaría de cargar dicho poder. Este tipo puede cargar y moverse al mismo tiempo. Gritó para sus adentros mientras perseguía al muchacho tratando de a toda costa cortarlo, pero fallaba, no importaba cuánto atacara, cuánto se acercara, cuánto lo intentará, cuánto se esforzará, simplemente fallaba. Con Zanku desesperado, la habilidad de predecir de su artefacto fallaría, causando que el asesino no vea nada más y nada menos que una imagen residual, la cual se deshizo una vez el psicópata detuvo sus ataques. El sonido de campanas seguía, por lo que a Zanku no le fue difícil ubicar a Bell, y donde lo ubicó le había helado la sangre momentáneamente, sintió como el aire dejó de ingresar a sus pulmones, y como sus pelos se ponían de punta. Girándose para ver, solo para recibir un poderoso corte, que liberó una corriente de aire que, a sus espaldas destruyó todo a su paso, arrasando con edificios, calles y diversas estructuras, formándose una gran herida en el pecho y en la espalda de Zanku. De la boca de Zanku, una gran bocanada de sangre saldría al flote, mientras su cuerpo caía al piso formando una gran grieta. Sin embargo, sin tregua, Bell descendió del techo en picada contra Zanku, cayendo en su abdomen aplastándolo brutalmente mientras enterraba en el suelo al asesino. Bell se quitó de arriba de Zanku y trató de dar un golpe directo a su cabeza, el cual sería esquivado por muy poco, abriendo un gran cráter mucho más profundo, y levantando una cortina de humo. Esto es miedo, se cuestionó el asesino, viendo cómo su mano empezaba a temblar. Firebolt. Sin embargo, no pudo seguir pensando, cuando de la cortina de humo un fuego electrificado salió de ahí, pero con el inconveniente de que su velocidad era absurda, impactando en Zanku mandándolo a volar a unos metros. Firebolt, sin embargo, más y más rayos saldrían, dando en el pecho, en el estómago, en la cara, en las extremidades y torso del asesino. Zanku no se podía defender, la lluvia de rayos de fuegos no había parado y su cuerpo comenzó a bañarse de heridas, quemaduras de tercero hasta cuarto grado, sus huesos no tardarían en empezar a romperse, mientras sus órganos empezaban a ser afectados por las corrientes eléctricas.
La oleada de Firebolts finalmente se detuvo, dejando a un Zanku gravemente herido y quemado, el cual apenas abrió los ojos después de recibir dichos ataques, recibió un puñetazo en la boca del estómago que se lo hundió totalmente, mientras sus costillas se destrozaban, solo para recibir un puñetazo que le destrozó la mandíbula, luego una patada que le rompió la pierna haciendo que se incline, casi cayéndose de espaldas, pero recibió otra patada que logró alzarlo por el aire, empezando a subir y subir varios metros hasta detenerse, y empezar a caer en picada contra el suelo. Y afortunadamente, no, mejor dicho, desafortunadamente para él, Bell lo recibiría, con un golpe de lleno en la espalda, rompiéndosela totalmente dejando al asesino totalmente inmóvil, colgado de forma completamente anormal. De la boca de Zanku, sangre comenzó a brotar, mientras que Bell lo lanzaría al suelo, mirándolo con un rostro inexpresivo, empezando a acercarse hacia él. Zanku sería volteado boca arriba, mirando a Bell, quien tendría una mirada oscurecida y una breve sonrisa, una casi imperceptible sonrisa, mientras se agachaba hasta estar cerca de Zanku y empezar a ahorcarlo con sus manos. Zanku sintió como los músculos de su garganta eran aplastados por una fuerza sobrehumana, y trató de liberarse, mirando a los ojos a su enemigo, los cuales seguían estando tapados por una sombra, mientras que el asesino sentía como el aire dejaba de ingresar, empezando su cara a ponerse roja, sus globos oculares se hincharían levemente, mientras la sangre brotaba con más fuerza de su boca. Sin embargo, su rostro no se mostró asustado, no se mostró horrorizado, y únicamente se pudo notar algo parecido a una sonrisa. Zanku lo estaba disfrutando. Las voces se están callando, pensó para sí mismo, dejando de poner resistencia, dejando que el albino aplicara más fuerza en su garganta. Su cara se tornó azul, pero su intento de sonrisa no se borró, mientras cerraba los ojos, esperando no volver a abrirlos jamás. Y sin embargo, de un momento a otro, sintió como su garganta era liberada, volviendo el oxígeno a entrar en él, tosiendo a montones mientras veía como el albino se ponía de pie, mirándolo con una mirada inexpresiva, para después volver su vista a sus manos. ¿Qué es lo que estaba por hacer?, pensó para sí mismo el aventurero, mientras que Zanku seguía intentando recuperarse, a lo que el chico se dio media vuelta y empezó a irse, a lo que Zanku le gritó: ¿por qué? Bell se giró mirando con un rostro inexpresivo al asesino, quien volvió a hablar. ¿Por qué no me matas?, Zanku le gritó, con una mirada llena de ira al joven. Las voces habían regresado y su tormento había reanudado, mirando al chico con una mirada de desesperación. Hazlo, mátame, mátame. Las voces, solo así las voces se callaran. ¿Qué sentido tiene? Zanku miró confundido a Bell, quien volvió a hablar con un rostro frío. ¿Qué sentido tiene matarte, si eso quieres? No tiene sentido seguir con esta pelea si lo que buscas es morir, tampoco tiene diversión si es que tienes miedo, prefiero dejarte vivito y coleando, con esas voces atormentándote el resto de tu vida, y con este trauma, para siempre. Al fin y al cabo, tampoco es que puedas hacerle algo a alguien, no después de cómo deje tu espalda. Espera, por favor. El asesino miró con unos ojos llenos de súplica al ex aventurero, quien empezó a irse. No puedes dejarme aquí. Regresa. Gritaría con todas sus fuerzas Zanku, mirando la espalda del chico, quien simplemente lo ignoró, mientras en su cabeza había una voz hablándole. Fue lo único que escuchó Bell, mientras seguía caminando hasta dejar completamente aquella zona de batalla. Unas pisadas empezaron a escucharse cerca de Zanku. El psicópata, quien había quedado desamparado en aquel lugar en ruinas, se puso en alerta, pero lo más extraño de todo era que las pisadas tenían sonido metálico. Al parecer, el experimento de la eficiencia del prototipo en el exterior fue un rotundo éxito y al mismo tiempo un rotundo fracaso. Una voz robótica llegó a oídos de Zanku, observando a unos robots los cuales estaban parados a tan solo 1 metro de Zanku, observándolo. Ustedes son de la organización. Así es, y al parecer te estuviste divirtiendo con el prototipo del artículo 059. Te estuvimos observando un poco, vimos el uso que le diste y principalmente las funciones que le diste. Gracias a eso obtuvimos una fuente de datos actualizada.
Hablaría uno de los robots mientras recogía el artefacto de la cabeza de un confundido Sanku, mientras el otro proseguía hablando. Sin embargo, pudimos ver también los defectos del arma. Si el oponente deja la mente en blanco, es imposible prever los ataques con la primera función, que es la de leer la mente, y si no eres capaz de visualizar los movimientos, tampoco podrás predecir los ataques con la segunda función, que es la de leer los músculos del cuerpo para predecir sus acciones. Y debido a tu estado actual, hemos llegado a la conclusión de que ya no nos sirves para nada. Al decir eso, uno de los robots sacó una cuchilla de uno de sus brazos para así rebajarle el cuello de un segundo a otro a Sanku, quien no había podido reaccionar a tiempo, desplomándose totalmente en el suelo, mientras un gran chorro de sangre escapó de su herida abierta. El asesino, tendido en el suelo, solo se limitó a ver el cielo estrellado de la noche, antes de que sus párpados pesaran lo suficiente para cerrarlos, y así, no volverlos a abrir jamás, mientras que una pequeña sonrisa se le dibujó ante el silencio tan anhelado por él. Bell estaba caminando de regreso al edificio en donde al principio de la pelea, él y Sanku habían aterrizado, donde encontraron a dos infantes. El albino vio como el edificio, por suerte, no se había derrumbado, puesto a que la duda de que si los niños que estaban ahí habrían salido no estaba presente, por lo que el chico ingresó en la estructura, escuchando unos sollozos en una de las habitaciones, a lo que, apoyándose en la pared para poder caminar, abriría la puerta de la habitación. Ahí, dos infantes tratándose de una niña y un niño estaban presentes, ambos tenían el cabello rubio y se encontraban abrazados, mutuamente mirando con miedo a Bell. Bell se esforzó lo más que pudo por sonreír, mientras se arrodillaba unos metros lejos de los pequeños. Hola. ¿Me pueden decir sus nombres, pequeños? Ambos infantes miraban con miedo a Bell, pero al no notar que éste tuviera malas intenciones, pudieron relajarse levemente, aunque aún manteniendo cierto estado de alerta. Están muy asustados, pensó el albino para sí mismo, antes de volver a hablar. Mi nombre es Bell, pero, ¿saben cómo me llaman los demás? Ambos infantes negaron con sus cabezas. Me llaman, pies de conejo, o, conejo de la suerte, jeje. Ambos infantes miraron de pies a cabeza a Bell más a detalle, llegando ambos a una conclusión. Eres un conejo. Jeje, sí, soy un conejo mágico, un gusto. Ambos infantes se miraron entre ellos, volviendo su vista a Bell. ¿Tú puedes cumplir deseos? Podría decirse que depende de muchos factores y entre ellos de la suerte, pero si son cosas algo no tan complejas capaz si pueda hacerlo. Bell se maldijo, pues casi metía la pata. Sin embargo, lo que escuchó a continuación lo sorprendió. Señor conejo, ¿usted nos puede llevar con nuestra mamá? No, nosotros estábamos en el distrito comercial hasta que nos perdimos, pensamos en volver a casa pero no pudimos orientarnos bien, y por miedo a los Kaijins nos mentimos en el primer edificio que vimos. Bell miró por unos segundos a los infantes, antes de sonreír y extenderles la mano a ambos infantes. Los llevaré con su madre. Apenas dijo eso, la mirada de los infantes había brillado un poco de forma momentánea, y aunque con algo de duda, estos se acercaron al chico quien los cargó, al niño lo puso en su hombro derecho y a la niña la puso en el izquierdo, y forzando su cuerpo a hacer un último esfuerzo, comenzó a caminar hasta salir del edificio. Tori. El pequeño infante habló en voz baja, y Bell se extrañó por eso. Sin embargo, el niño volvió a hablar. Mi nombre es Tori, y mi hermana se llama Akira. Entiendo, Tori, Akira, son lindos nombres, suenan bien si los combinan, jaja. Según mamá se inspiraron en una persona para nombrarnos así. Jeje, eso es genial. Habló el muchacho, mientras la caminata había proseguido. Al rato de un tiempo, Bell se encontraba en Ciudad Q, mirando lo que los niños dijeron que era el distrito comercial mismo, que estaba repleto tanto de civiles como de héroes que estaban resguardando el lugar. Diablos, son muchas las personas que están aquí. Necesitaría de un milagro para poder encontrar a la madre de Tori y Akira. Mis hijos, por favor, los han visto.
La cara de Belle se volvió de póker cuando con su oído escuchó aquel grito, y girándose vio a una mujer rubia hablando con mucha prisa y alarmada a tantos civiles como héroes por igual, intentando encontrar a quienes él sospechaba eran los niños que cargaba. Tori, Akira, ella es su mamá, ¿no? Pregunta el chico mientras se agachaba bajando con cuidado a los infantes, a los cuales sus ojos se inundaron de lágrimas de felicidad al ver a su mamá de nuevo. El grito unísono de ambos niños hizo que la mujer girara con brusquedad la mirada viendo a sus hijos, corriendo hacia ellos para abrazarlos, mientras que ambos infantes hicieron lo mismo, todo eso, observado por Belle, quien empezó a sentir algo en su interior. Ya no se sentía tan vacío, había una pizca de satisfacción al poder reunir a unos niños con su madre, sin duda alguna, se había alegrado bastante. El dolor que había sentido, aquel cansancio que sentía desde que llegó, incluso la pesadez que sentía en su cuerpo ya no estaba más, se sentía aliviado, se sentía con fuerzas, se sentía ligero. ¿Dónde estuvieron? ¿Saben lo mal que la pasé buscándolos, verdad? Regañó la mujer con ligeras lágrimas en los ojos. Lo sentimos mucho, mamá, realmente lo sentimos mucho, estuvimos perdidos y gracias al conejo mágico pudimos volver. ¿Conejo mágico? Habló la mujer confundida, a los que a ambos se le hizo presente una gran sonrisa. Es él nos trajo hasta aquí porque puede cumplir deseos, y le pedimos que nos llevará contigo, mamá. El pequeño Tori apuntó animado a una dirección, queriendo que su madre viera a quien consideraba su héroe. Tori, no hay nadie ahí. ¿Eh? Tanto Tori y Akira se giraron y vieron cómo en el lugar donde se suponía debía estar el chico, no había nada, al contrario había un lugar vacío en su ubicación. ¿Qué? ¿Se fue? Ambos infantes se entristecieron por eso, sin embargo recibieron unas palmaditas por parte de su madre. No se preocupen. Si lo que dicen es verdad, entonces estará ayudando a alguien más, al fin y al cabo, seguramente será un héroe, y los héroes hacen eso. ¿Cuánto he caminado? En una calle abandonada, se veía a nuestro prota caminar, mientras se tambaleaba de lado a lado. Su cuero ya estaba al límite, y no daba para más, sus huesos estaban rotos, sus heridas perdían sangre y su cabeza dolía tanto como si estuviera por estallar, tanto así, que empezó a sufrir las facturas del sueño mucho más de lo que ya había hecho. Hasta que en un golpe seco, su cuerpo cayó contra el suelo, en medio de la calle bajo la luz de la luna, mientras sus párpados pesaban bastante. Ya no puedo más, necesito dormir un poco, si alguien me mata entonces mínimo me reuniré con los demás, y si un monstruo me come, al menos le causaré una mala digestión, pensaría para sí mismo, ya estando casi a punto de cerrar los ojos. Sin embargo, antes de cerrarlos, pudo divisar unos pies posarse enfrente de él, antes de cerrar completamente los ojos. Oh, vaya. Al parecer hice bien en sacar la basura a la noche. Belle empezaría a abrir los ojos lentamente, cerrándolos abruptamente debido a una fuerte claridad de la luz del sol. El chico soltó un quejido al sentir todo su cuerpo entumecido, volviendo a abrir los ojos lentamente, para así visualizar un techo que no parecía estar desgastado. Al girar su cabeza notó como la luz entraba por un ventanal que estaba semiabierto. ¿Qué está causando el brote masivo de mosquitos este año? Preguntémosle a un experto en mosquito que ha escrito varios libros sobre el tema, el señor Mr. Mukafekis. Vaya, Ciudad Z queda justo allá, ahora tenemos que lidiar con mosquitos. Los ojos de Belle se abrieron apenas captó tales voces, moviéndose bruscamente para levantarse. Sin contar que, debido a que aún no estaba recuperado, su cuerpo colapsaría cayendo al suelo haciendo un golpe seco. Oye, ¿estás bien? Una voz, algo familiar para Belle, le hablaría haciendo que el mencionado lo volteara a ver. Tú, eres el héroe que mató al monstruo de Esves. Belle se sorprendió al reconocer al sujeto enfrente suyo, tratándose del hombre calvo de esa vez. ¿Eh? ¿Te conozco? Ese día me salvaste de ese monstruo. Por unos momentos el pelón se puso la mano en la barbilla tratando de recordar, sin éxito alguno. No recuerdo nada de eso. Oh, ya veo.
Había un silencio incómodo en el lugar, al menos para Bell era incómodo. A Saitama le valdría verdura aquello y únicamente llenaría un colador de agua para empezar a regar a su cactus. Bell se giró mirando una caja cuadrada de donde se estaba programando un video, cosa que lo confundió, pero lo confundió demasiado al ver a seres humanos dentro de dicha caja. ¿Qué? ¿Qué es esta cosa? Hay personas adentro, pero no están asustadas ni nada. ¿Qué diantres es? Bell miró sorprendido, incrédulo y confundido aquello. Hasta que decidí ignorarlo, volviendo su atención a Saitama. Disculpe, ¿me podría decir su nombre? El calvo al oír que el chico le hablaba se volteó a mirarlo. Me llamo Saitama. Saitama. Entiendo, señor Saitama, gracias por la hospitalidad. No hay de qué, te vi tirado en medio de la calle y si te dejaba ahí seguramente te comerían vivo. Al parecer es muy inexpresivo con sus palabras, me recuerda a Ace-san, pensó Bell para sí mismo, mientras miraba el lugar, encontrando su chaqueta de color azul, la que está con el conjunto de la ropa que le robó el ladrón. El muchacho la tomó y de ahí, sacaría el dinero que había logrado ganar en la pelea callejera, y aunque no supiera cómo funcionaba la economía con aquel dinero, el albinos dividiría la mitad de los 500, quedando con 250 cada mano, guardando uno en su chaqueta, y los otros los tendría en la mano hasta acercarse a Saitama y extendérselos. ¿Eh? ¿Por qué me das dinero? No es necesario. El calvo se sorprendió ante la repentina acción, sin embargo Bell había hablado. Por favor acéptelo señor Saitama, es una forma de devolverle el gesto de amabilidad. Saitama miró el dinero tentado, pero seguía manteniendo sus dudas, al fin y al cabo, era dinero de un niño, por lo que no se sentía tan a gusto como él esperaría. Bell miró confundido por un tiempo, antes de que se le viniera algo a la mente. Por cierto, de casualidad, ¿usted alquila habitaciones? ¿Eh? ¿Alquilar habitaciones? Sí, es que no tengo a otro lugar donde ir, y pensaba en estar aquí mientras me las empeño. Aparte que el dinero es para poder también, por así decirlo, pagarle una renta adelantada, hasta que logre tener más dinero, no estoy seguro cuándo podría pagarla. Saitama miró nuevamente al chico, y después al dinero, luego al chico y nuevamente al dinero hasta que por fin, la tentación lo venció y tomó los billetes. Está bien. Puedes quedarte con alguna habitación, pero aviso que tendrás que darle mantenimiento tú mismo, ya que este edificio estuvo abandonado mucho tiempo y soy el único que vive aquí. Entendido señor Saitama, muchas gracias. Se podría ver a Bell en una de las habitaciones, limpiándola lo mejor que podía, mientras estaba sumergido en sus pensamientos. Este lugar, me trae demasiados recuerdos, de la iglesia abandonada donde viví mis inicios en Horario, con Kami-sama. A la mente de Bell llegaron los recuerdos de cuando llegó por primera vez a Horario, luego el cómo conoció a Estia, finalmente cuando recibió su primera falna, y de ahí, cómo comenzaron sus aventuras en su mundo. Realmente, los extraño mucho. ¿A quiénes extrañas? Señor Saitama. Repentinamente, la voz de Saitama lo alteró haciendo que el albino se sobresaltara. No es nada, andaba metido en mi cabeza, entiendo. Diría el calvo hasta que el sonido de un mosquito se hizo audible, a lo que Bell notó como la cara del calvo cambió repentinamente y de un segundo a otro, comenzó a lanzar aplausos a diestra y siniestra. Yo creo que mejor me voy. Gritaría en su mente, saliendo del departamento mientras dejaba atrás al calvo, quien estaría en la pelea más épica de su vida, contra el mosquito. Al cabo de unos minutos, Bell se encontraba caminando por lo que parecía ser Ciudad N, siendo la primera ciudad a la que llegó desde que cayó a este mundo y donde él sospechaba que estaba algo que estuvo buscando. Aquí están. Al decir esas palabras, el muchacho sacaría algunos escombros del lugar en ruinas, mirando sus tan queridas dagas, Nife y Aguken. Es un milagro no haberlos perdido, Welf y Kami-sama de estar aquí y saber que perdí los obsequios que me dieron me matarían, sin lugar a dudas lo harían. Pensó para sí mismo, mientras enfundaba ambas cuchillas a sus costados, soltando un pequeño suspiro al ahora sentirse al menos, un poco más tranquilo al recuperar sus armas.
El albino se dio cuenta de que había un mosquito en su mano, sin embargo no le dio tanta importancia, puesto a que decidió mejor explorar un poco para así lograr desarrollar su sentido de orientación. Esta ciudad es algo, ¿cómo decirlo?, solitaria, ¿no? Según las personas que estaban en esa caja cuadrada, es el enjambre de mosquitos la causa. Sin embargo, no le veo tanto problema, si prenden algo de fuego el humo las puede espantar y ya. El grito de una persona se escuchó a unas cuantas calles lejos de Bell. El chico se sobresaltó por el grito mientras que veía como una nube negra estaba acumulada en un lugar, hasta ver cómo esta misma se disparaba hacia el cielo de nuevo, a lo que este pudo visualizar cómo estas se juntaban en un solo punto. Al lapso de unos segundos, logró divisar que lo que era aquella cosa negra no era una nube, sino una cantidad insana de mosquitos, mismos que se dispersarían dejándose ver a alguien. Una monstruo femenina con temática de mosquito estaba suspendida en el aire, mientras que los mosquitos se habían dispersado totalmente, a lo que Bell se dio cuenta fácilmente que aquel monstruo los estaba controlando. Ella al parecer, está consumiendo la sangre que los mosquitos recolectan. Si sigue así, todos los de esta ciudad corren peligro de ser víctimas de ella. Pensó para sí mismo, hasta que vio como el enjambre se había vuelto a ir suponiendo que habían encontrado otra víctima. Firebolt. Un rayo de fuego salió de la palma del chico, el cual carbonizó hasta el último mosquito que había para la sorpresa de la Gaijin. ¿Qué? ¿Un niño? Al parecer encontramos nuestro siguiente platillo. Vacíenlo para mí, mis pequeños. En eso, un segundo enjambre se dirigió contra Bell, quien sin pensarlo dos veces, había vuelto a lanzar un firebolt el cual había vuelto a carbonizar dichos insectos. Te voy advirtiendo que esa artimaña no será útil, vete de aquí ahora mismo y deja de causar problemas. Hablaría con una voz seria el albino, mientras que la Gaijin frunció en molestia ante la demanda del chico, sonriendo de manera aterradora hacia él. No digas estupideces. Te haré tragarte esas palabras una por una. La Gaijin se impulsó a gran velocidad contra el albino, mencionado que se puso en guardia, mientras que la chica mosquito lo intentaría embestir. Sin embargo, Bell desaparecería en un estallido de velocidad, reapareciendo a un costado de ella metiéndola una patada en el torso lanzándola contra unas estructuras. Firebolt. Un fuego electrificado saldría de la palma del aventurero, el cual saldría disparado a toda velocidad contra la Gaijin, misma que esquivó por poco el ataque. Sin embargo, al reincorporarse esta nuevamente se lanzó de frente, intentando empalar a Bell con el pico de su frente, logrando únicamente hacerle un raspón en el abdomen, rascando levemente las vestimentas del chico. Eres rápido, pero eso no te va a salvar de mis ataques siempre. ¿Por qué mejor no te vas? De lo contrario, no dudaré en cortarte más profundo. La chica mosquito no entendió a qué se refería el humano. Hasta que un dolor punzante se hizo presente en su torso. Él me cortó. Gritó para sus adentros al ver un corte de media luna en su torso, del cual chorreaba bastante sangre. Por su descuido, la Gaijin no notó que el albino se impulsó del suelo a una pared de un edificio, y del edificio se lanzó a su dirección a una velocidad absurda, acortando la distancia entre ambos metiéndole una patada que la lanzó contra un edificio tumbándolo en el proceso. ¿Qué es esto? Mi cuerpo ya no se siente tan pesado. Bell comenzó a sentirse ligero, aliviado, se empezaba a sentir tan fresco como una lechuga, ya no sentía el malestar que tanto lo invadió en su interior. El poco tiempo que estaba en ese mundo, se sentía vivo. De los escombros, la chica mosquito salió disparada de ahí, notoriamente furiosa por el golpe. Maldito mocoso de mierda, no te creas para tanto solo por tomarme con la guardia baja, te haré pedacitos. ¿En serio? Jeje, entonces ven y inténtalo. Eres alguien muy arrogante, niño, no parece que te hayan enseñado buenos modales. Al chico se le dibujaría una mini sonrisa, antes de mirar al Gaijin mosquito con una mirada de burla.
Tal vez, sin embargo, sea eso o no cambiará lo que será de ti en los próximos segundos, amiguita. Serás un muñeco de trapo dentro de muy poco tiempo. Tienes mala suerte de que ahora mismo te hayas cruzado conmigo, puesto a que no eres la primera mujer con la que debo pelear a muerte. Además, soy un defensor de la igualdad de género, así que no te preocupes. Al decir esas palabras, el aventurero desenvainó sus dos dagas, mirando con una sonrisa confiada a la chica mosquito. ¿Estás lista? Vete a la mierda. La chica mosquito habló en tono de molestia, a lo que Bell pateó el suelo elevando unos fragmentos del mismo, y girando sobre sí mismo los patearía enviando unos proyectiles de piedra al monstruo. La mencionada se percató de ello y se movió a gran velocidad. Eso es todo. Al gritar esas palabras, la Kaijin volteó su mirada hacia donde se suponía estaría el chico, sin esperar a que una sombra se ejerciera por encima de ella, tratándose de Bell, quien en el momento en que mandó los fragmentos, había saltado directamente hacia la monstruo, preparando un golpe de martillo que dio de lleno en la cabeza de la chica mosquito. La mencionada aterrizó fuertemente contra el suelo aturdida, solo para después de recuperarse cubrirse consiguiendo bloquear un puñetazo que iba a su cara, sin esperar que una apuñalada a las costillas por parte de Bell se diera, provocando que la Kaijin gritara de dolor, siendo silenciada por una patada que dio en su cara por parte de Bell lanzándola a volar. ¡Hijo de puta! La monstruo cubrió uno de sus brazos con puramente mosquitos, formando una esfera en dicha extremidad atacando a Bell, quien se cubrió del golpe minimizando el daño, aunque no evitaría salir volando por la fuerza del golpe. Tú, mocoso de mierda, asqueroso puerco, ¿cómo pudiste ser tan poco delicado y golpear a una mujer en la cara? Te voy a matar. Gritaría en un tono de indignación y furia. Jeje, si me dieran una moneda con cada vez que alguien dice algo así, apuesto a que sería millonario. Fue la breve respuesta que dio el albino, con una sonrisa de completa burla. Cállate. Al gritar eso, la chica mosquito volvió a atacar a gran velocidad, fallando estrepitosamente gracias a la velocidad del albino. El mismo mencionado simplemente se limitó a esquivar los ataques con relativa facilidad, hasta llegar un punto en que al esquivar un puñetazo, el chico lanzó un golpe a la barbilla de la Kaijin, rematando con una patada en la cara, que la lanzó directamente hacia la calle de la ciudad, dejando un breve rastro de destrucción ahí. La chica mosquito trató de levantarse, viendo con los ojos abiertos como el chico estaba enfrente suyo mirándola con su pequeña sonrisa. Al parecer, puedes moverte a gran velocidad, tienes buena agilidad para esquivar ataques, y puedes controlar a los mosquitos. El anterior golpe que lanzaste sin duda, de haber impactado directamente conmigo me hubiese metido en muchos problemas. Sin embargo, por muchos aspectos buenos que tengas, no puedes igualar mi velocidad. Admito que tienes un buen ojo, sin embargo, ¿por cuánto tiempo más crees poder escapar de mis ataques? Al formular dicha pregunta, la Kaijin nuevamente había atacado, sin embargo, Bell la había vuelto a esquivar rápidamente. La chica mosquito haría aparecer una cantidad enorme de mosquitos los cuales lanzaría sin pensarlo dos veces contra Bell, el cual usando sus dagas lanzaría una cantidad insana de cortes, desapareciendo dichos mosquitos mientras que la Kaijin volvería a atacar, solo para que nuevamente el chico la volviera a esquivar posándose en sus espaldas. La monstruo se giró violentamente para atacarlo, pero Bell había vuelto a esquivarla con relativa facilidad, haciendo que la Kaijin empezara a desesperarse tratando de conectar algún ataque pero fallando todos, hasta recibir un puñetazo en la boca del estómago el cual la haría escupir una bocanada de sangre mientras recibía una potente patada en las costillas, haciéndola torcerse para el lado contrario lanzándola contra unas estructuras. El exaventurero se quedó parado en su lugar esperando, hasta que por fin la chica Kaijin saldría de los escombros del lugar sujetándose las costillas adolorida. ¿Por qué mejor no te rindes y te vas? Tú misma acabas de ver por tu propia cuenta que esta pelea va más allá de tus propias capacidades, no tiene sentido seguir peleando. Inesperadamente, una gran carcajada se dio por parte de la chica mosquito, la cual lo volteó a mirar mientras usaba su brazo para limpiarse la sangre que salía de la boca. Eres muy ingenuo, ¿sabes?
Se te olvidó un pequeño detalle, amiguito. Al decir esas palabras una gran sonrisa se hizo presente, mientras que Bell se mostró genuinamente confundido, mientras que la Kaijin hablaría nuevamente, atrápenlo. Al decir eso, inesperadamente, un enjambre de mosquitos se ejercería por encima de Bell, consumiendo al mismo mientras era rodeado completamente por dicho enjambre. Tu error fue el haberte confiado, mientras te ocupabas en burlarte de mí se te olvidó que hay más mosquitos de los que viste, te enfocaste en matar a los mosquitos que te lanzaba pero te descuidaste al olvidarte de los demás, y eso fue tu condena. Una gran sonrisa se haría presente en los labios de la monstruo, mientras se preparaba para irse de ahí, en busca de algún aperitivo mientras sus ayudantes recolectaban los glóbulos rojizos del albino, o al menos, así debería ser. Firebolt. Una voz se escuchó desde el interior del tremendo enjambre de mosquitos, mientras una gran explosión de fuego se hizo presente acabando con todos los mosquitos presentes. ¿Qué? De la espesa cortina de humo alzada por la explosión de llamaradas, se vería salir a Bell, quien nuevamente sonreía de burla. Te digo cuál fue el error que cometiste. El error que cometí. Así es, se te olvidó que podía lanzar esos ataques de fuego, al parecer, te desesperaste tanto que cuando pensaste en una posibilidad de victoria, no te enfocaste en los detalles, sin mencionar que, una cantidad de insana de mosquitos, pudieron vaciar toda la sangre del cuerpo de un ser humano normal. Sin embargo, yo no tengo el cuerpo de un ser humano normal. Mientras una hacha puede cortar una extremidad como mantequilla, a mí solo me dará un raspón, mientras una flecha atraviesa las fibras de la carne, en mí se rompería al instante, por eso, algo como mosquitos no sería suficiente para atravesar mi piel. Al decir eso, al muchacho se le hizo presente una sonrisa de completa burla, mientras que la monstruo solo se limitó a temblar ligeramente, antes de salir volando a gran velocidad de ahí. Bell la vio irse, a lo que su sonrisa se le borró al momento de ver eso. Al parecer, finalmente demostró tener un poco de sentido común. Mierda, ese desgraciado, si no se me ocurre algo pronto va a matarme, pensaría la Kaijin para ella misma, mientras seguía volando en dirección contraria a la que estaba el albino. Hasta que una sonrisa se le formó, ante una idea que se le ocurrió. Tal vez las personas puedan esconderse, sin embargo, aún hay muchos animales a los que puedo usar, vengan mis pequeños. Y denme todos los deliciosos jugos que llevan. Al gritar tales palabras, una gran cantidad de mosquitos se dirigió a su dirección, logrando formarse una enorme esfera negra en el cielo. Al parecer, esto no acabó tan rápido como me hubiera gustado. A la lejanías, Bell observó la gigantesca nube negra que estaba en el cielo, observando cómo esta misma se expandía por todo el lugar. Firebolt. Conjurando su magia, Bell lograría desencadenar una gran explosión la cual carbonizaría a todos los mosquitos presentes, mientras que dejaban un rastro de destrucción por todas las calles del lugar. Al parecer, me preocupé por nada. De haber sido más inteligente hubiera sabido que juntar todos los mosquitos en un solo punto la volvería un blanco fácil, parece que la sobreestime de más, y al fin y al cabo un insecto sigue siendo eso, solo un insecto. Diría el chico mirando hacia todas las direcciones, para confirmar la total aniquilación de la Kaijin. Y sin embargo, Fufu, ¿buscas a alguien? La voz de la monstruo había alterado a Bell. Pues, ésta se encontraba a sus espaldas, posando en el aire mirando con burla al albino, mientras que el mencionado se giró solo para encontrarla, con una apariencia muy diferente. Un cambio de color. No, debe ser algo más. Los instintos del aventurero se pusieron en alerta, mientras que la chica mosquito, rebosando de confianza, le diría: ya no necesito a mis pequeños ayudantes, mira esto. Al momento de finalizar esas palabras, la monstruo lanzó un corte a un edificio haciéndolo pedazos en un instante. Solo mira lo fuerte que me he hecho. Bell guardó silencio brevemente, antes de que una mini sonrisa se le dibujara. Debo reconocerlo, tu fuerza aumentó bastante, sin embargo, no tanto como yo creí.
Al fin y al cabo, destruir un edificio no es gran cosa, incluso batallar con el ojo de las cuchillas en las muñecas sería más peligroso que luchar contra ti. Ante tales palabras, la mujer dejó de sonreír y miraría con rostro serio al muchacho, quien la miraría con una sonrisa. Deja de fanfarronear, maldito mocoso de mierda, no te hagas el rudo, te haré pedazos. Veo que no puedes entenderlos por palabras, en ese caso ven, te lo enseñaré. De otro modo. Herg. Tú eres quien no puede entenderlo con palabras, en ese caso te lo haré entender por la fuerza. Estúpido. Tú no eres nadie. Al gritar esas palabras, la monstruo se lanzó con una gran rabieta contra el chico albino. Sin embargo, ya fue suficiente. Bell, quien no se mostraba muy deseoso por seguir batallando, había optado por finalizar todo de una buena vez por todas. Este cargaría a Argonauta en su brazo derecho, mientras que sin pensarlo más, lanzaría un potente puñetazo en todo el estómago de la chica mosquito. La onda expansiva de Argonauta destrozaría las costillas de la mencionada, mientras sus órganos internos estallaban, o bueno, al menos unos cuantos, lo suficientes como para dejarla en el suelo botando sangre de la boca. ¿Qué? ¿En qué momento me golpeó? Me va a matar. La monstruo observaba cómo el chico la miraría con seriedad, una gran seriedad la cual no pasó desapercibida por ella mientras que el chico enfundaba sus dagas. Vete. ¿Qué? La Kaijin por un momento creyó que la falta de sangre la había hecho alucinar. Sin embargo, dije que te vayas. Esta es tu primera y última advertencia, vete, y no causes más problemas a nadie. De lo contrario, te buscaré, te encontraré, y luego, te mataré. La Kaijin sintió una sensación helada al viajar a través de toda su columna vertebral ante la amenaza del chico, pero, sin desperdiciar dicha situación, esta con muchísima dificultad lograría ponerse de pie, para luego de eso, irse del lugar. Dudo mucho que la vuelva a ver en un buen tiempo. Demonios, perdí mucho tiempo aquí. Lo mejor será que vuelva al edificio del señor Saitama y siga arreglando la habitación. Dudo que siga peleando con el mosquito. Regístrate. Una voz sonó a espaldas de Bell, quien se giró a ver. Ahí, parado a unos metros lejos de él, un sujeto, con lo que parecía ser una especie de armadura en los brazos, con uno extendido apuntando a su dirección, era el dueño de dicha voz, mientras lo miraba con un rostro serio. Disculpa. Regístrate. Nuevamente, el sujeto le había ordenado registrarse, mientras que Bell se mostraría disgustado, pues, aquel tipo parecía no querer ceder, y él ya no andaba de buenas. Se sentía de nuevo con aquel malestar, sentía que su cuerpo estaba pesado, sentía un gran vacío en el estómago y que estaba de mal humor. A lo que solo se giró para irse del lugar. ¿No piensa cooperar? De ser así, no me dejará más remedio que abrir fuego. El sujeto, mejor conocido como Genos, dijo para sus adentros, mientras cerraba sus ojos, y minimizando un poco su cañón de incineración. El sujeto dispararía de un momento a otro un cañón de incineración. Bell sintió como todos sus instintos se habían alarmado, saltando lejos de ahí, esquivando el ataque, el cual para su gran sorpresa, había atrasado con un gran número anormal de edificios. Este tipo no anda de broma. Gritó para sí mismo, antes de impulsarse hacia un edificio, mirando al Kibor, quien estaba genuinamente sorprendido. Consiguió esquivar un disparo de mis cañones de incineración, y aparte se enfrentó a un nivel ogro hace unos minutos atrás. Lo mejor sería no subestimarlo. El Kibor volvió a preparar su cañón, mientras que Bell miraba algo preocupado. Maldita sea, no estoy seguro qué hacer, él me está atacando, pero, no sé si o porque es un criminal o porque dejé escapar a un monstruo que mató a una persona. Creo que es más la segunda que por la primera. De ser un criminal, no estaría recalculando tanto y me atacaría con más seriedad. Vuelve aquí, maldito, tú y yo no hemos terminado, pequeño bastardo. Hasta que, el grito de una persona los alertó a ambos, quienes se girarían logrando visualizar a nada más y nada menos que al pelón de Saitama, quien estaba persiguiendo un mosquito. Señor Saitama. Al parecer sigue peleando con el mosquito. ¿De qué carajos está hecho ese insecto en este mundo? ¿Quién es ese idiota?
¡Puah! ¡Qué asco se me metió a la boca, asqueroso mosquito!, dijo Saitama, mientras que el albino y el rubio miraron extrañados aquello. Oye, será mejor que te vayas de aquí, estás en medio de un conflicto. Genos trataría de advertirle al pelón, quien confundido miró al alrededor. Pero si no veo nada, ¿a qué conflictos te refieres? Es demasiado superficial. Pensaron Bell y Genos al mismo tiempo, a lo que el pelón dirigió su mirada al peliblanco, para después ver a Genos. Señor Saitama, mejor deberíamos volver al edificio, este día ha sido muy ajetreado, por lo tanto, ¿qué tal si cada uno se va a sus casas respectivamente? Trató de dialogar el chico principalmente con el sujeto rubio. Saitama solo alzó los brazos y se dio media vuelta para irse, a lo que Bell imitó su acción y comenzó a acompañarlo. No puedo simplemente dejar que te vayas así como así, aún debes dar respuestas. El sonido de aire desgarrarse alertó a Bell, quien alterado llevaría sus manos a las empuñaduras de sus dagas, mientras se giraba viendo un puño viajar a su cara. No podré bloquearlo a tiempo, pensaría, mientras se preparaba para el impacto, mientras que Genos ya estaba a nada de golpear su nuca. Hasta que, Saitama le daría un sopapo a Genos, haciendo que se estrellara con un edificio para la sorpresa de Bell. Sí, señor Saitama. Ese tipo iba a golpearte, así que le di un empujoncito, pero creo que fue demasiado fuerte. Empujoncito. Tumbó el edificio entero. Bell se dirigió de inmediato a los escombros, encontrando a un Genos dañado severamente. Señor Saitama, mejor trate de medir un poco su fuerza. Imagínese que si matar a un monstruo que arrasó una ciudad entera de un golpe es nada para usted, golpear a seres más débiles es mucho más fatal, diría, mientras sacaba de los escombros al Cyborg, quien aún se mantenía consciente. Genos se llevó una gran sorpresa, no solo porque el peliblanco lo estaba ayudando a pesar de su ataque hacia él, sino que también sus palabras lo asombraron. Un monstruo que arrasó una ciudad, solo los niveles demonio o dragón pueden hacer hazañas como esas. Si este sujeto hubiera enfrentado al nivel ogro que se fue, lo hubiera liquidado de un solo ataque, pensaría Genos para sí mismo, mientras que Saitama y Bell estaban hablando. Bueno, es cierto, la próxima tendré más cuidado. El albino suspiró de alivio mientras acomodaba al Cyborg en un sitio cómodo, mientras se preparaba para irse, a lo que Genos habló. Espera. ¿Le hablas a él o a mí? A ambos, ¿me podrían decir sus nombres? Bell y Saitama miraron confusos a Genos. Me llamo Belcranel. Yo Saitama. Ambos dieron sus nombres, mientras que el Cyborg asintió, solo para mirar seriamente a Saitama. Por favor, ¿me dejaría ser su discípulo? Preguntaría con seriedad, mientras que Saitama, sin prestar mucha atención, respondería. Sí, claro, ¿por qué no? No, espera, ¿qué? El calvo se giró un poco confundido, mientras que Bell le pareció un poco sorprendente aquello. Señor Saitama, no creo que debamos dejarlo aquí. ¿Qué tal si lo llevamos al edificio? Así también podrán hablar respecto a su petición. Ah, sí, vamos. Bell recogería a Genos, quien no dio objeción por aquello, manteniéndose neutral. Mientras que Bell también se mantuvo neutral, aunque sonriendo de manera amable para minimizar un poco la tensión entre él y el Cyborg, mismo que lo observó, solo para después relajar un poco su mirada. El tiempo transcurriría relativamente rápido. Bell, Saitama y Genos llegarían a los departamentos, donde Bell dejó al Cyborg rubio con el pelón, mientras iba a su departamento a, aunque sea, decorar un poco más, mientras que Saitama y Genos tendrían un charla respecto a lo anterior.